Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y les contestaron: 7 y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, dio la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 cestas llenas. Del Señor. Queridos hermanos y hermanas, todos hemos experimentado que la vida en esta tierra no es fácil. Nos aplastan varias desgracias y tribulaciones. No podemos alcanzar ni tener lo que quisiéramos. Pero también hemos experimentado que todo eso es diferente cuando estamos con nuestro Dios. De eso nos habla el profeta Isaías en la lectura de hoy. Él vivió en el siglo 8 antes de Cristo y lo nombran entre los 4 profetas grandes junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel. En su profecía él anunciaba la grandeza del Señor y la confianza en Él, pero al mismo tiempo criticaba la injusticia en la sociedad y anunciaba la venida del Mesías. Por eso podríamos decir que él era empeñado fielmente, religiosamente y socialmente. Él hacía todo para que su pueblo viviera bien en esta tierra, pero también que lo pasara así en el cielo. Y eso lo puede conseguir solamente con una vida recta llevada por los mandamientos de Dios. Claro, sin ningún tipo de compromiso. Su corazón hay que entregar a Dios para que Él lo fortalezca y nos haga también a nosotros profetas. Tomando todo esto en cuenta, llegamos a la conclusión que tenemos que cuidar bien a quién escuchamos en nuestra vida. Hay muchas voces que nos quieren llevar a su lado. A los hombres y a los cristianos, como somos, debería estar claro que solamente una voz es verdadera y eso es la de Jesús. Lo sabían muchos antes de nosotros y lo sabrán también muchos después de nosotros. Hoy recordemos solamente de aquellos que por su fe y por su patriotismo soportaron el martirio. Los recordamos con mucha gratitud y nos inspiramos con su ejemplo. Por eso, en el cementerio de la Paz en Billy, entre otras cosas, sus familias elevan las cruces para ellos. Y como la comunidad queremos estar ante ellos, queremos orar y esperar el encuentro en el cielo. A todo eso nos han enseñado nuestros pastores espirituales, a los cuales también han perseguido, los han matado, los siguen matando.
pero ellos saben muy bien lo que tienen que hacer y van adelante. Puede pasar que también nuestros prójimos y nuestros pastores espirituales simplemente fallen en su tarea. Y eso seguramente no significa que la enseñanza que están diciendo es mala. Eso solamente quiere decir que no han escuchado hasta el final a su Dios. Y que han escuchado otras voces y no la voz de Dios. Por eso necesitan la sanación. Jesús en el Evangelio de hoy que hemos escuchado hace poco sana a todos aquellos tocados por la enfermedad y la tribulación. Les dan lástima y quiere que sean libres. Él hoy también seguramente que está pasando por nuestros pueblos y ciudades. Y ahora somos nosotros, y no los judíos de hace tiempo. Estamos aplastados por la enfermedad y la desgracia. Algo está pasando en nuestro entorno y no podemos entender hasta el final qué exactamente. Intentamos curar las cosas con unas vacunas y medicamentos, pero no invocamos a Dios que nos ayude y que nos sane de todo eso. Por eso, mirando generalmente, esto no es el tiempo de la enfermedad, es el tiempo de la falta de la fe. Hay una historia, un cuento que habla sobre un Ben que presentaba una persona muy difícil. Todo lo que era bonito y bueno, él lo quería destruir. Y de repente se encontró en un desierto. Allí hubo un pequeño oasis con una palmera bonita, pero a Ben le parecía muy fea y empezó a pensar cómo podría destruirla. Y puso una piedra muy grave, muy grande en las hojas de palmera y contento con su obra siguió caminando por el desierto. La pequeña palmera sufría bajo el peso de la piedra y quería quitarse esa carga, pero la piedra se acomodó bien y no se quería mover. Pasaban años y por la piedra tan pesada que la aplastaba, la palmera fue obligada a echar raíces profundamente y a su alegría en la profundidad encontró el agua. Alimentada con agua y con el sol, la pequeña palmera creció en un árbol muy grande. Y dice la historia que Ben, después de muchos años, estaba pasando por allí y buscaba un árbol seco como él lo pensaba, pero no lo encontró. Sino de repente, una palmera bonita y grande le dijo: Ben, gracias por la piedra tan difícil que has puesto en mis ramos. Por esa piedra me he hecho tan grande. Es parecido en nuestra vida también. Los acontecimientos son ese Ben que pone carga en nuestros brazos. Y podemos enfadarnos, podemos morir de tristeza, pero todo eso es en vano. La carga simplemente está allí. Solo cuando decidimos recibir la carga tal como es, viene la liberación. Encontramos la fuente verdadera para nuestra vida. Y desde entonces vamos creciendo en la dirección donde Dios nos dirige y donde sentimos que tenemos que crecer. La Reina de la Paz nos dice cosas parecidas en todos estos años. Viniendo aquí, ella no quería elevar a nadie, sino quería enseñar a todos nosotros el camino. Eso no es lo que nos anuncia el tiempo en el que vivimos. Es lo que nos anunciaba su Hijo Jesús mientras caminaba por esta tierra. Por eso, no solamente que no debemos seguir el discurso y palabras del tiempo de hoy, sino no debemos
hacer compromiso con el tiempo de hoy. Esto no es el tiempo en el que alguien nos va a decir cómo tenemos que vivir y actuar. Nosotros somos aquellos que tenemos que decir al tiempo. Allí donde se ha dejado la fe, pues se ha perdido. Y lo vemos claramente en el occidente en el que vivimos. Materialmente está muy bien, pero espiritualmente no le va. Y por eso no tiene la culpa el materialismo, porque Dios ha dicho que pobláramos la tierra, y es mala postura que no necesitamos nada y nadie cuando estamos rodeados con tantas cosas progresivas y modernas. Y creo que lo mejor lo hemos conocido últimamente. Todo se cuestiona. Y hemos empezado a pensar más, hemos pensado abrirnos más a nuestras profundidades. Y allí hemos conocido que Dios se ocupa también por nuestra vida en esta tierra y la eternidad. Algo parecido como en el Evangelio de hoy. Ese pueblo en el desierto, primero Jesús lo alimentó espiritualmente y después también físicamente. Y por eso lo admiraban, como dice el evangelista. Ese pensamiento Mateo obviamente ha llevado de su vida. Y lo sabemos muy bien, que Mateo primero era un publicano. Todo el mundo lo odiaba. Incluso pensaban los judíos que Dios lo odiaba. Él mismo tampoco estaba contento consigo mismo. Le iba bien materialmente, pero su alma estaba vacía. Y solo cuando aceptó la palabra de Jesús se resolvió esa duda en él. Hay muchos testimonios así en nuestro entorno. La Reina de la Paz nos da esos testimonios constantemente, solamente si la queremos oír. Muchos han cambiado aquí totalmente sus vidas y se han hecho personas felices. Reflexionemos un poco sobre todo esto en el tiempo del Adviento que hemos empezado. Hagamos todo para que simplemente no pase tan rápido este Adviento. Más bien detengámonos un poco, pongámonos ante nuestro Señor y de allí tomemos la fuerza para nuestra vida cotidiana. No hagamos como aquellos que antes de esa pandemia dijeron en los medios que tienen la oferta especial de aquel año para el Adviento en la ciudad. Han dicho que lo iban a prolongar hasta el 10 de enero. Obviamente, todo ha perdido su sentido en su cabeza. Nosotros somos llamados de ser aquellos que van por estos caminos de la tierra con los pensamientos puros. Muchos antes de nosotros lo han hecho, ¿y por qué no nosotros también? Esos eran especialmente aquellos que proclamaron mártires, beatos y santos. Sin embargo, también habían muchos de aquellos de nuestro entorno. Nunca nadie va a prestar mucha atención a ellos, aunque llevaban una vida santa. Esa atención les dará solamente nuestro Dios. Con los brazos abiertos los recibirá en su reino. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Si fuéramos no sé quién en esta tierra, si hiciéramos no sé qué, un día todo eso desaparecerá. Se quedará solamente el bien que hemos hecho. Y con él vamos a aparecer ante el rostro de Dios. Por eso solamente intentemos de que haya ese bien lo más posible. Amén.